Seguramente todo el mundo te haya dicho que para perder grasa tienes que moverte más y comer menos. ¿A que sí? Eso es lo que todo el mundo repite. Pero ¿y si te dijera que eso puede no ser suficiente, que incluso comiendo sano y entrenando duro podrías no estar viendo resultados? Personalmente, eso a mí me pasó. Entrenaba duro, comía poco y aún así no conseguía ver resultados. Y lo que sí que conseguía ver es una frustración tremenda. Inflamación, fatiga, un cansancio tremendo, incluso un pedazo de brote de acné que me duró, iba a decir meses, pero años. Hasta que por fin, aunque me costó, conseguí mirar fuera del plato y fuera del gimnasio. Y me di cuenta que eran hábitos, hábitos, hábitos y hábitos. Hábitos diarios, invisibles, que no estaba haciendo o que sí estaba haciendo y eran erróneos y estaban interrumpiendo todo mi proceso. Estaban haciendo que diera pasos para atrás. Y mirad que yo leía en internet, buscaba, pero aún así solo veía cosas sobre comer poco y moverte mucho. No veía gran cosa. Así que para que a ti no te pase, hoy te voy a hablar de los 5 hábitos que están interrumpiendo tu pérdida de grasa, que no tienen nada que ver ni con la dieta ni con el ejercicio. Así que si alguna vez te has sentido frustrado o frustrada, este vídeo es para ti. ¿Sabías que tener un sueño de mala calidad o un sueño de menos de 6 horas puede hacerte engordar? ¿Sabías que no es lo mismo dormir por la noche que por la mañana? No es lo mismo dormir de 11 de la noche a 7 de la mañana que dormir desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aunque el tiempo total de sueño sea el mismo. Y no penséis que esto es bueno, esto yo ya cuando sea mayor, o esto es si lo hago durante mucho tiempo. Pues con solo una noche de sueño de mala calidad, nuestras hormonas de hambre y de saciedad, la leptina y la grelina, ya se ven afectadas. La leptina, a grandes rasgos, es la hormona que se libera para generarnos saciedad cuando comemos, y la grelina, todo lo contrario, es una hormona que se encarga de abrirnos el apetito. Pues bien, una noche de mal sueño aumenta la grelina, es decir, nos da más hambre, y disminuye la leptina, nos cuesta más sentirnos saciados, y además, por ese desbalance hormonal, pues nos apetecen más alimentos ultraprocesados, más hidrato de carbono, más azúcar, más cositas así que vosotros sabéis. Esto puede sonar muy drástico, pero literalmente dormir mal es como pedirle al cuerpo, ala, a ganar grasa, que lo necesitamos. Y aún así seguimos pensando que dormir es perder el tiempo. O sea, yo escucho muchas personas que dicen, bueno, ya dormiré cuando sea más mayor, que pérdida de tiempo dormir 8 horas al día, voy a dormir con 5 horas es suficiente porque tengo mucho que hacer en el día. ¿Qué pasa? Que sí, dormimos poco, pero luego durante el día estamos reventados, las cosas nos cuesta hacerlas el doble, encima tenemos peores señales de hambre y de saciedad, comemos peor y entramos en un bucle que tanto a nivel cognitivo como a nivel físico nos empeora. Ganamos más grasa, somos menos eficientes en el trabajo, en el entrenamiento, entrenamos peor, recuperamos peor, etcétera, etcétera. Y dicho esto, os presento, para los que no los conozcáis, a los ritmos circadianos, que básicamente son nuestro reloj biológico interno de nuestro cuerpo. La correcta sincronización de los ritmos circadianos afecta directamente a nuestro metabolismo, a la calidad del sueño y a nuestro rendimiento cognitivo y físico. Desajustes de horarios provocan desajustes en nuestros ritmos, desajustes hormonales y por tanto más probabilidad de aumento de grasa corporal. Uno de los factores que también entran en juego en este caso es el cortisol, pero del cortisol vamos a hablar un poquito más adelante, no os adelantéis. ¿Y cómo regulo yo mis ritmos circadianos? ¿Cómo me aseguro yo de dormir bien? Porque no es solo dormir las 8 horas, sino que esas 8 horas sean de calidad, 7-8 horas. Pues bien, después de esta parte más teórica, a mí me gusta siempre contar pues la parte práctica, lo que hago yo, lo que me sirve, lo que me funciona. Comenzamos con mi ritual nocturno, que además es de mis partes favoritas del día. Yo diría que mis partes favoritas del día son levantarme y acostarme, o sea, literalmente la primera hora del día y la última. Mi ritual nocturno yo diría que comienza en el momento en el que yo termino de trabajar y digo, se acabó, y me doy mi duchita nocturna. Ese es el momento cero en el que empieza mi ritual nocturno. A partir de ahí, una vez me ducho, me pongo mi pijamita y tal, evito luces fuertes. No pongo las típicas luces de techo, en la cocina no enciendo todas las luces, por ejemplo en la cocina estoy solo con la luz de la campana, en el salón con una luz pequeñita, no pongo las luces de arriba, la tele no la pongo a todo trapo, a nivel de ruidos, es decir, intento bajar luces, bajar ruidos, incluso mi tono de voz también disminuye, aunque yo aquí en los vídeos hablo muy alto, yo por la noche yo ya estoy fluyendo con la voz.
Y otra de las cosas, amigos y amigas, las pantallas. Sé que es difícil alejarse de las pantallas porque somos adictos a las malditas pantallas. A mí personalmente me cuesta bastante. ¿Por qué? Pues porque tanto esto como esto forma parte de mi trabajo. Y al yo no tener horarios como tal, de ir a una oficina, de aquí trabajo, aquí no trabajo, pues es fácil que si, por ejemplo, a lo mejor un lunes que os subo un vídeo a las 8, pues a las 9 estar contestando comentarios, compartiéndolo en Instagram y demás. Entonces, para mí a veces es complicado. Dicho esto, pues intento por lo menos que el brillo del ordenador esté al mínimo y el brillo del móvil también. Aparte, activo el modo noche, que lo que hace es bloquear la luz azul, se ve el móvil más amarillito y es menos perjudicial para la vista y afecta menos a nuestro sueño posterior. Y respecto a la cena, intento cenar pronto, intento que la cena sea nutritiva pero que no sea copiosa, es decir, no quiero irme a la cama súper llena porque si necesito una digestión muy grande voy a descansar peor, bueno, yo y todo el mundo. Así que sea nutritiva, es decir, no ceno una hojita de lechuga y un poco de merluza, es decir, me nutro, me sacio, pero que no sea una cena de estas que te deja así ¡poh! Y nada, pues ya termino el día, me lavo los dientes, la cara, pijamita, cremitas y lo que sí intento es sobre las 11 estar en la cama. Aunque ahora en verano me cuesta más porque anochece más tarde. Y como os contaba al inicio, yo fui la primera que cometí muchísimos errores. Yo no lo tenía nada controlado. Y todo esto principalmente lo fui aprendiendo aparte de estudiar por mi cuenta cuando decidí formarme profesionalmente como dietista. Antes de eso yo llevaba muchos años bastante interesada en el tema de la nutrición y el ejercicio, pero sentía que conforme iba leyendo cosas, como que eran piezas inconexas y necesitaba como formar el puzzle. Me faltaban ciertas piezas y la verdad es que siempre lo digo que cuando estudié el técnico superior en dietética, conseguí, gracias a las clases de bioquímica, de fisiopatología, de dietoterapia, de fitoterapia, de control alimentario, de microbiología, encajar todas esas piezas del puzzle. Y siempre que os cuento mi historia, me soléis preguntar que cómo formarse para ejercer legalmente para asesorar en nutrición. Pues bien, tengo una noticia y es el sponsor de este vídeo. Y básicamente yo elegí la vía del técnico superior en dietética, entre otras cosas, porque yo venía ya de hacer una carrera universitaria, terminarla y graduarme, y mi cabeza no estaba como para meterme otra vez presencialmente otros 4 años en la universidad. Pero para vosotros eso ya no es un problema, porque Fit Generation ha creado la primera carrera de nutrición 100% oficial con clases 100% online, con profesores de primer nivel, sin tener que ir a clase y en solo 3 años. Y no solo eso, sino que también te sacas el curso de entrenador personal para que puedas asesorar a las personas que quieras, dedicarte a la nutrición y también asesorarles en entrenamiento. Te dejo toda la información en este QR y también en el link de la descripción, donde podrás descargar el dossier con toda la información, con el plan de estudios, incluso el precio. ¡Seguimos! Sientes que siempre estás corriendo, resolviendo cosas constantemente, apagando incendios. Pues ese estrés constante en el día a día eleva tu cortisol. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales en respuesta al estrés físico o emocional. El cortisol también está presente de manera natural en nuestro día a día. De hecho, cuando nos levantamos, el cortisol alcanza su pico máximo y durante el día va disminuyendo. Su función principal es mantenernos alerta y asegurar que tenemos energía suficiente en situaciones de estrés agudo. Básicamente, responder en una situación de amenaza, ya sea real o ficticia. Y ahí me explico. Con amenaza real hago referencia a cuando en algún momento tenemos que salir corriendo, ya sea ancestralmente cuando nos perseguía un animal o ahora mismo si nos persigue alguien, si nos van a robar o lo que sea. Y la amenaza ficticia es cuando vivimos una situación de estrés prolongada en el tiempo, pero a la que no tenemos que responder físicamente, es decir, nervios, estrés, ansiedad, pero que no tenemos a alguien que nos persiga, es decir, no necesitamos energía para salir corriendo físicamente. Seguramente reconozcáis esa sensación de amenaza, que se elevan las pulsaciones, se eleva la temperatura corporal, nos ponemos más nerviosos, se nos va toda la sangre a las extremidades, ¿para qué? Para salir corriendo. Pero amigos, cuando ese estrés se mantiene de forma crónica, no puntual, ahí es cuando vienen los problemas. El cortisol es bueno, no quiero que os llevéis de este vídeo el concepto de que hay hormonas buenas, hormonas malas, no, hay contextos buenos y contextos malos. El cortisol es necesario para el organismo, es fundamental, pero sí que es verdad que tiene que estar elevado cuando toca, porque si no entraremos en una situación de estrés crónico
que seguro que ese concepto os suena. Y amigos y amigas, ¿por qué os cuento esto? Pues porque esta situación de estrés prolongado en el tiempo afecta directamente a tu composición corporal y a tu pérdida de grasa, que es de lo que estamos hablando en este vídeo. Primero de todo, el cortisol aumenta la lipogénesis. Esto quiere decir que aumenta la producción de tejido graso. Y no solo eso, sino que favorece el almacenamiento de ese tejido graso en la zona visceral, en la zona del abdomen que recubre los órganos vitales y por lo tanto es la grasa más problemática de acumular. Esta grasa es la más perjudicial porque al recubrir los órganos, recubre también órganos muy importantes como el corazón y por tanto se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Para esas situaciones de estrés agudo, el cortisol eleva rápidamente la glucosa en el cuerpo para salir corriendo y tener energía suficiente. Pero si eso lo prolongamos en el tiempo y se genera de manera crónica, lo que conseguimos es que la glucosa en sangre, la glucemia, esté elevada de manera constante y eso repercuta en nuestra salud. ¿Cómo repercute a la salud? Pues disminuyendo la sensibilidad a la insulina y por tanto teniendo más riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, que es la antesala a enfermedades metabólicas como el síndrome metabólico, que se asocia a obesidad, exceso de grasa, aumento de glucemia, diabetes, etc. Para entender todo esto tenéis que entender lo que es la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga básicamente de coger la glucosa de la sangre, el azúcar, y llevarla a las células y evitar que ese azúcar se quede circulando por la sangre. Entonces, si tenemos resistencia a la insulina, lo que vamos a conseguir es que la glucosa no vaya a las células donde se necesite producir energía y se nos quede ese azúcar en sangre elevado durante mucho tiempo. Por lo tanto, si no somos eficientes en este proceso, es mucho más probable que nuestro cuerpo almacene más tejido graso. ¿De qué más formas el cortisol nos estropea esa pérdida de grasa? Pues bien, el cortisol eleva la grelina y disminuye la leptina. Ya os lo he explicado en el tema del sueño, pero os lo resumo de manera breve. La leptina es la hormona que nos hace sentir saciedad y la grelina, todo lo contrario, es la hormona que nos aumenta el apetito. Entonces, menos leptina, más grelina, más hambre, menos saciedad, más comida. Y no solo eso, sino que por ese desbalance hormonal prolongado en el tiempo, no solo tenemos más hambre, sino que tenemos hambre de alimentos más calóricos, más antojos, tenemos una peor autorregulación alimentaria. Nos cuesta mucho más sentir la saciedad que si las hormonas las tenemos equilibradas. Por tanto, el cortisol elevado durante un tiempo puede evitar que ganemos masa muscular y no solo eso, sino que puede destruir nuestro propio tejido muscular que ya tenemos. Por lo tanto, menos músculo, menos metabolismo basal, menos gasto de calorías en reposo, metabolismo más lento, dificultad de grasa más alta. Así que amigos y amigas, no importa si sobre el papel nuestra dieta es perfecta, si no regulamos el estrés, si no regulamos esos procesos ansiosos, no vas a conseguir perder grasa como deberías. Y bueno, Lara, ¿y cómo bajo yo los niveles de cortisol? Pues bien, está muy bien decir, no tengas estrés, tranquilo, tú relax. Yo soy la primera pues que me cuesta porque hay épocas pues que es inevitable y también es entender pues que hay épocas mejores y peores. Pero sí que es verdad que todos los consejos que estamos viendo en este vídeo, empezando por el primer consejo que os he hablado de dormir bien, regula el estrés y regula el cortisol de una manera tremenda. Y luego pues los consejos que vamos a ir viendo a continuación seguro que os ha ido un montón. Y luego, como curiosidad, los suplementos adaptógenos son muy interesantes a la hora de regular el estrés. ¿Qué hace un adaptógeno? En esencia, es un principio activo que tienen ciertos suplementos, ciertas plantas, que lo que hacen es regularme. Si estoy muy arriba, muy ansioso, muy nervioso, me regulan. Y si estoy así muy bajito de energía, muy tal, me suben. Es decir, es un adaptógeno, se adapta, por así decirlo, a nuestro estado de ánimo. Obviamente no son pastillas milagrosas, no son fármacos, son principios activos como cuando hablamos de la creatina o hablamos del omega 3 y sí que es verdad que seguramente os suene la ashwagandha, pues es un suplemento que funciona bastante bien siempre y cuando, si somos una persona muy estresada que no trabaja el sueño, que no trabaja el ejercicio, que no trabaja la exposición solar, por mucha ashwagandha que tomes, poco te va a hacer. Pero poco a poco todos los hábitos van sumando y sí que es verdad que la ashwagandha o la ashwagandha o como se mencione y se pronuncie, tiene bastante evidencia científica al respecto en términos de regular el estrés. ¿Entrenas 1 hora al día? Eso está genial, pero ¿qué haces las otras 23 horas restantes? Si durante las horas del día que no estás entrenando te pasas sentado, tu gasto
gasto energético se va al suelo. Sí que es verdad que, bueno, muchos de nosotros, yo incluida, tenemos trabajos sedentarios, muchas de nuestras funciones requieren estar sentados, pero sí que es verdad que es importante buscar momentos en el día para movernos. Y esto, amigas y amigos, es el NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, básicamente el gasto calórico derivado de actividades que no son el ejercicio. Andar, caminar, subir escaleras, moverte durante el día. Ejemplos tan tontos como contestar una llamada mientras caminas en vez de contestar en casa, o hacer ciertas reuniones mientras estás en movimiento, o incluso si trabajas desde casa ponerte un standing desk, que esto básicamente es un escritorio elevable, y ponernos una cinta de escritorio también debajo. El NEAT puede representar desde un 15 hasta un 50% del gasto total diario de una persona, así que no lo infraestiméis nunca. Básicamente porque una persona con un NEAT alto puede gastar 2.000, 3.000 calorías más a la semana, y puede ser que esas calorías sean las que marque la diferencia para ese déficit energético necesario para perder grasa. Además, a nosotras las chicas especialmente, el movernos y mantenernos activas durante el día nos ayuda a que el déficit que hagamos no sea tan bajito, tan peligroso, porque si tenemos un gasto energético más alto podremos comer más y aún así perder grasa. De esto os hablé en un vídeo que os va a aparecer por aquí, y aparte de subir las escaleras en vez del ascensor, ir andando a los sitios en la medida de lo posible, una cosa que a mí me funciona mucho y que es muy útil para todos los que trabajamos sentados es ponernos una alarma en el móvil cada X minutos, cada 30 minutos, cada 45, porque el simple hecho de levantarnos de la silla, ir al baño o movernos aunque sea 3 pasos tiene muchos beneficios a nivel de salud y de gasto calórico. ¿Recuerdas cuando te decía que nuestro cuerpo tiene un reloj interno? Pues bien, uno de los factores más importantes que regulan ese reloj es la luz. Cuando no te expones a la luz solar, en cambio vives rodeado de luz artificial, la melatonina, que es la hormona encargada de activarnos el sueño, se desregula. Todo tu entorno hormonal también se desregula y por tanto peor salud y peor oxidación de grasa. La luz natural es de lo mejor que puedes hacer nada más levantarte. Durante las 3 primeras horas, nada más levantarte, tan solo 10 minutitos o 20-30 en un día nublado de exposición solar desencadenan una serie de cascadas hormonales que regulan el cortisol, reducen el estrés, etc. ¿Y cómo es la mejor manera de hacerlo? Pues bien, sin gafas de sol, con luz directa, es decir, mejor si no es a través de una ventana, y lo mejor es que sea dando un paseo. Yo sé que esto no lo podemos hacer todos, también se puede hacer simplemente abriendo la ventana en casa. Ahora que tenemos buen tiempo, pues no entra frío, así que aunque sea mientras desayunáis, que os dé la luz sería lo suyo, o si no, si vais de camino al metro, pues bajaos una parada antes y os dais un paseíto que os dé un poco la luz. Pero ya fuera bromas, encontrad un momento, aunque sea 10-15 minutos en el día, ya no tiene por qué ser al inicio del día, que sería lo mejor, pero en algún momento es importante que nos dé la luz solar, entre otras cosas, aparte de por ese efecto a nivel del cortisol, de regulación del sistema hormonal, también porque los niveles de vitamina D en población en general están muy bajitos, y nuestra fuente principal de vitamina D es el sol. Y una deficiencia de vitamina D, que es una vitamina que necesita nuestro cuerpo de manera obligada para funcionar correctamente, altera el metabolismo y por lo tanto también altera los procesos de oxidación de grasa. Por lo tanto, la pérdida de peso se nos va a ver mucho más dificultada. Como estáis viendo, no todo es cuestión de hago dieta, entreno, sino de ir buscando esas cosas que afectan a nuestra salud y directamente afectan a nuestra composición corporal. La vitamina D, el cortisol, el estrés, el sueño, son cosas que solemos ignorar, pero que si les prestamos más atención se nos va a hacer todo muchísimo más fácil. Y este consejo, o más bien hábito, es el más ignorado, pero yo diría que es el más importante, si no de los más importantes, y es en cuanto a tu propósito. Si no sabes para qué entrenas o por qué tienes el objetivo de perder grasa, si no tienes un motivo fuerte, tu disciplina se debilita cada vez más, porque sí, habrá días malos, momentos más difíciles, pero si no hay una visión concreta, si no tenemos un porqué y un para qué, esa visión se va. No hay constancia. Yo también entrenaba por estética, por validación, por encajar en ciertos cánones. Cometí errores, sobreentrenaba, tenía mucha fatiga. O sea, yo he tenido tiempo de hacerlo todo durante estos años, hasta que conecté con un propósito real, mucho más profundo, y entendí que solo
tenemos un cuerpo y que el cuerpo hay que cuidarlo por encima de la estética, de un canon, de un quiero este cuerpo. Que la estética está muy bien, a todos nos gusta vernos bien, vernos fuertes, en forma, pero no debe ser nuestro único objetivo y nuestro principal objetivo. Que a ver, cada uno puede hacer lo que quiera y puede tener el objetivo que quiera, pero por experiencia tanto mía como de mucha gente a la que he llevado, de muchos profesionales con los que he hablado, la estética es efímera. La estética nos puede hacer que hagamos cosas absurdas, puede hacer que perdamos el foco y por tanto puede hacer que nos llevemos la salud por delante. Por lo tanto, además, por experiencia propia os diré que cuanto más alejada mentalmente he estado de la estética es cuando mejor estética he tenido. Es decir, en cuanto sacamos el foco de quiero este físico y nos centramos en rendimiento, en sentirnos mejor, en tener más salud, en objetivos de rendimiento, de decir voy a correr esta carrera o voy a hacer dominadas o voy a hacer tal, es decir, sacamos el foco de cómo me veo en el espejo, curiosamente es cuando mejor te ves. Así que tener un propósito claro, os animo a que cojáis un papel o el ordenador o lo que queráis y apuntéis cuáles son vuestros objetivos o cuáles son vuestros retos a nivel de rendimiento, de pérdida de grasa. En este caso es un vídeo de pérdida de grasa, es decir, ¿por qué quiero perder grasa? Por salud, porque mi glucemia en ayunas está demasiado elevada, porque subo las escaleras y me canso un montón, porque no puedo coger en brazos a mis hijos porque no tengo suficiente fuerza, porque tengo ciertos parámetros sanguíneos como por ejemplo los triglicéridos demasiado elevados. Es decir, apuntad cuáles son vuestros objetivos concretos y para qué queréis trabajar en ellos. Que luego aparte decís pues porque no estoy a gusto con mi cuerpo, porque siento que he tenido otras épocas que he estado más en forma, eso es secundario, pero siempre el objetivo principal debe girar en algo fuera de la estética, o es lo que yo recomendaría. Esto no es ciencia, aunque hay ciencia detrás, esto es experiencia, tanto mía como de todo el tiempo que llevo llevando a gente, valga la redundancia, así que es el consejo que os podría dar, porque es que encima os va a venir bien. Y ya que estamos con el papel encima de la mesa, os voy a animar a que os hagáis más preguntas. Os voy a hacer como una checklist para que de verdad os llevéis algo de este vídeo, algo valioso, algo práctico y algo sobre el papel. ¿Duermes bien? ¿Cuántas horas duermes? Y esta pregunta es importante. Cuando te levantas, ¿cómo te sientes de descansado o descansada del 1 al 10? Siendo el 1 reventado, en plan estoy en el 1, estoy más suspenso que suspensini, o 10, que significa estoy más fresca que una lechuga. ¿Vives estresado? ¿Estresada? ¿Rechinas los dientes constantemente o sientes que tu cuerpo está con frecuencia así en tensión, con los trapecios elevados, con los hombros encogidos, con las manos apretadas, con la mandíbula apretada? Respecto al movimiento, ¿te mueves en tu día a día o simplemente entrenas y ya? Y el resto de horas te pasas aquí, como yo, sentadito, sentadita. ¿Y la luz del sol, la ves? ¿Te da la luz en la piel durante 15-20 minutos al día? ¿O vives en un interior, trabajas en un interior, estás constantemente en sitios cerrados? Y también respecto a la luz, en las horas antes a dormir tienes las luces de casa más altas que un escenario de un concierto. Y ya como última, aunque ya hemos hecho esa reflexión en el apartado anterior, ¿sabes por qué motivo entrenas? ¿Eres consciente de cuál es el objetivo de que te cuides, de que hagas ejercicio, de que lleves una buena alimentación? Si algo de lo que he comentado en este vídeo, de lo que hemos reflexionado, ha hecho que te genere ese clic en la cabeza, te invito a reflexionar. Me alegra mucho el poder despertarte ciertas cosas que ayuden a que mejores tu salud. Así que si te ha ayudado en algo, te invito también a que te suscribas, porque esto no va de construir cuerpos perfectos, sino de construir hábitos reales. Y si quieres que profundice en un vídeo de alguno de estos puntos, déjamelo en comentarios. Os voy a estar leyendo a todos, como siempre, y nos vemos la semana que viene.